Estamos abriendo el segmento de la primera entrevista de la jornada que ya anunciamos de arranque, entrevista con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en una semana, digamos, muy particular, muy política, porque, bueno, el comienzo de marzo yo creo que viene de la mano de eso siempre, pero además, en esta ocasión, el presidente de la República, Yamandu Orsi, tomó la decisión de cumplir con algo establecido en la Constitución de la República, sin mayor exigencia en cuanto al cómo, presencialmente ante la Asamblea General, donde rindió cuentas de lo hecho y proyectó distintas líneas de acción, y eso hace a la principal discusión, conversación política de estas horas, de estos días, y por eso queríamos hablar con Fernando. Bienvenido, Fernando, una vez más a la mañana de la diaria. Un enorme placer, de verdad. Gracias por estar. Yendo directamente al grano, al discurso de Orsi, ¿cómo son estas horas posteriores? El gobierno consiguió, con esta decisión de que fuera el presidente en persona, hacer lo que de esa forma nunca habían hecho los otros presidentes de la República frente amplistas, tomar la iniciativa, instalar sus prioridades en la agenda. No, claramente quedaron instaladas y claramente quedaron instalados que en el Uruguay hay dos proyectos de país y que claramente uno es muy conservador y concentrador y el otro busca la justicia social. Cuando Yamandu plantea en un mundo tan desigual es una obligación moral la justicia social, no plantea tan solo una frase. Plantea un concepto que luego se ve en la práctica. Uruguay le colocó en la ley de presupuesto impuestos a las multinacionales que facturaran más de 700 millones de euros e impuestos a las transacciones en el exterior del país, o sea, a los sectores más poderosos de la sociedad uruguaya. Esos impuestos van a tener una buena recaudación para atacar políticas como las que planteó Yamandu en el discurso. La pobreza infantil, la situación de la gente en situación de calle, la situación de las personas que están teniendo vulnerabilidad económica y habitacional, también la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes uruguayas puedan acceder a la primera vivienda, que haya incentivos tanto en el préstamo como en la cuota, digamos, subsidios tanto al crédito como a la cuota. Y si uno empieza a repasar la cantidad de proyecciones que tiró hacia el futuro, uno dice, bueno, estamos generando un gobierno que va a crecer en un mundo totalmente desafiante y algo roto, y que al mismo tiempo va a distribuir, aún en el medio de este caos mundial, Estados Unidos, Israel invadiendo Irán, Irán atacando a otros países del Golfo, la situación que vivimos acá nomás en Venezuela, las amenazas de Trump al presidente Petro, su intromisión en la elección argentina, en el procesamiento de Bolsonaro. Aún en ese mundo convulsionado, Uruguay es capaz de tener la sobriedad y la capacidad de hacer propuestas para que la gente mejore la calidad de vida. Y en este corto periodo de tiempo, donde se anuncia el cierre de una empresa como si fuera un caos, y es un caos para esas familias, se crearon 26.000 puestos de trabajo, netos, saldo neto, y 19.000 fueron para mujeres trabajadoras. Eso implicó la apertura de cientos y cientos de empresas nuevas. Entonces, estas son buenas noticias para el Uruguay. Las conquiste quien las conquiste. Luego aumentó el salario real 2.3%, lo mismo que durante todo el periodo de la calle, salvo que en el periodo de la calle se perdió salario en el primero, en el segundo y en el tercer año. Bueno, ahí lo que dice la ahora oposición, sobre todo en el Partido Nacional, es atención que hubo pandemia de arranque y eso, entre otras cosas, hizo que hubiera acuerdos con el movimiento sindical para establecer, por ejemplo, un año puente que en algunos sectores fue doble. Fueron 2 años puente durante los cuales el salario creció por debajo de la inflación. Sí, pero fueron 3. Y luego todo el crecimiento del periodo, 2%. O sea, yo le diría en términos salariales media década perdida. Digamos, porque cuando Uruguay empezó a crecer a tasas más altas no es que se priorizó inmediatamente el salario de los trabajadores. Fue paulatinamente para terminar en el año electoral dando aumentos por encima de lo anunciado y generando ese incremento de todo el periodo de 2.3%. Ahora, Fernando, antes de seguir la numeración. También atendimos a las jubilaciones mínimas con 3% de adelanto y ahora un aumento real de más de 2%. Es decir, no es que le hemos dado a 120.000 escolares el bono escolar. Hay un país que procura justicia social. Bueno, ahí me quiero detener porque vos empezaste tu primera respuesta destacando la frase de Orsi que definió a la justicia social como una obligación moral.
un día antes del discurso de Orsi, en un contexto similar, aunque la Constitución argentina no lo establezca igual que la uruguaya, porque es en ese caso sí una obligación, el presidente argentino Javier Milei habló ante el Congreso argentino con un tono muy distinto, con una lógica hasta de insultos hacia la oposición, ahí en el momento, y dijo: la justicia social es un robo. Entonces, que Orsi haya elegido un día después una frase que marca lo opuesto, ¿es una casualidad o se buscó? No se buscó, pero es parte del ADN del Frente Amplio. Si uno piensa el país productivo con justicia social, fue una consigna de una de las campañas electorales del Frente Amplio. Y eso fue hace 20 años, Milei ni estaría haciendo algún programa de televisión. O sea, sí hay como un objetivo primario. Lo de Milei solo puede dar dolor y pena, solo puede apenarnos como vecinos de país, pero lo de Orsi nos puede enorgullecer, porque también marcó valores y principios que el Uruguay tiene y que el Frente Amplio tiene. ¿Y cómo hay que interpretar la mención, por ejemplo? ¿Y cómo hay que interpretar la mención explícita a las y los profesionales oriundos de Cuba que durante muchos años en Uruguay desarrollaron o trabajaron en el área oftalmológica, en esa política pública que se instaló a partir del primer gobierno del Frente Amplio? Hubo quienes dijeron: ahí, más allá del reconocimiento a esa gente, también hubo un guiño a Cuba en este momento en el que Cuba atraviesa una cantidad de dificultades producto de la política del presidente estadounidense Donald Trump, aunque Orsi no lo haya dicho así y solo haya hablado de las y los médicos. ¿Vos lo leíste así, en tanto presidente del Frente Amplio? Y yo creo que el Frente Amplio ha dado, más que guiños, ha dado señales claras de no esconderse ante una dificultad. Hay un país asediado inhumanamente, bloqueado hace más de 60 años, impedido de construir desarrollo y al mismo tiempo ahora con medidas extremas, que es la no llegada de combustible. Los cubanos tienen apenas 6 horas por día de energía eléctrica, a veces menos, y además tienen una clara imposibilidad de acceder a los alimentos suficientes para que el pueblo pueda alimentarse. Y más allá de lo que uno piense del sistema de gobierno cubano, lo que no puede hacer un país es matar de hambre a otro. No tiene ese derecho. No tiene ese derecho de violar derechos humanos fundamentales. El Frente Amplio así lo ha planteado. Y si este fue un guiño de Yamadú, que yo no lo sé, fue un guiño adecuado, porque también hemos recibido solidaridad de Cuba cuando la dictadura nos aplastó y muchos de nuestros compatriotas, muchas de nuestras familias fueron al exilio en Cuba, igual que la de otros países de América Latina, y en este caso con oftalmólogos cubanos para empezar un plan que significaba ni más ni menos que los uruguayos que menos dinero tenían y que eran veteranos y precisaban operarse de cataratas y glaucoma, lo pudieran hacer en las mejores condiciones posibles. Abro un pequeño paréntesis acá, porque el sábado pasado fue un día de movilizaciones en apoyo al gobierno cubano y a Cuba en general, de las que participó el Frente Amplio, pero también fue un día en Montevideo de movilizaciones de personas cubanas que en los últimos años han llegado por miles a este país, que más allá de lo convocante o no que haya sido ese hecho, se manifestaron en contra del gobierno y del régimen cubano. ¿Cómo conecta el Frente Amplio con esa sensibilidad de personas migrantes que vienen de países donde hay determinados gobiernos que a veces tienen sintonía o lo han tenido históricamente con el Frente Amplio, pero tienen una mirada crítica con respecto a eso y viven acá y eventualmente votan acá? Tienen derecho. Nosotros vivimos en un país democrático donde yo me puedo expresar en solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano particularmente, y otros pueden hacer una movilización cuestionando el modo de gobierno de Cuba, incluso las formas del gobierno, puede hacerle las críticas que quieran. Pero ¿acaso el Frente Amplio gobernando molesta, hostiga, le quita libertad a algún ciudadano cubano o más bien propició la llegada de ellos? Entonces, cuidado con no interpretar que en un país democrático todas las expresiones valen. ¿La propició el Frente Amplio esa llegada? Y bueno, fue el momento que más cubanos, dominicanos, venezolanos llegaron a Uruguay. En el periodo pasado siguieron llegando también el de la calle. No estoy diciendo que se haya limitado, pero estoy diciendo que esa llegada fue fuerte durante los primeros 3 gobiernos del Frente Amplio y siguió siendo importante en el gobierno de la calle Pou. Pero no colocamos nosotros ningún obstáculo, por el contrario. Colocamos la mayor cantidad de oportunidades. De hecho, Uruguay es un país donde ellos mismos dicen pueden vivir en libertad, pueden expresarse con tranquilidad, pueden decir lo que quieran. Y eso es algo que yo defiendo. Particularmente defiendo que la gente pueda expresarse con respeto de lo que quiera.
Y bueno, hubo 2 movilizaciones el mismo día y no se tocaron y se tuvieron los cuidados para que no se tocaran. Hubo una movilización del Frente Amplio de solidaridad y va a seguir con solidaridad concreta, es decir, estamos promoviendo un modo de colaboración entre los frente amplistas que militan en los comités de base, las coordinadoras, las departamentales, para que llegue un nuevo container de Uruguay a Cuba por las vías que se puedan. Pero eso es un gesto solidario de un país a otro pueblo que tiene dificultades alimentarias, no es ni siquiera meternos en los asuntos internos de Cuba, ¿no? Volviendo al discurso, enumerabas al comienzo algunos aspectos del discurso y otros que hacen a la realidad nacional expresada en cifras o en datos. Y si bien hay una gran discusión y hay gente que cuestiona el discurso, en la otra parte, ¿no?, desde el lugar de quienes entienden que allí se dijeron cosas en un sentido positivo, reveladoras de políticas que para una parte de la población son buenas, no faltaron comentarios en el sentido de decir, yo no sabía que se estaba haciendo esta cosa o esta otra, que se estaba instrumentando tal o cual política. ¿Eso qué dice de la comunicación del gobierno? Bueno, o de la gestión política. Yo creo que cuando tenemos un problema lo que tendemos a hacer rápidamente es echarle la culpa al que nos contribuye a la comunicación o presidencial o ministerial o del Frente Amplio. Y en general los problemas de gestión de comunicación refieren a un problema de gestión política. Y la gestión política es la gestión del poder. Es decir, si nosotros no somos capaces de utilizar nuestros instrumentos, que no son ni prioritariamente los medios, ni prioritariamente otras vías de comunicación, sino son el mano a mano. Es decir, la fortaleza que tiene el Frente Amplio es llegarle a miles y miles de organizaciones al mismo tiempo, en un corto periodo de tiempo, quedándonos en la casa de compañeros, pudiendo conversar con todas las organizaciones del Uruguay. ¿Qué nos proponemos ahora desde abril hasta que termine el año, sabiendo que hay una dificultad de un mundial de fútbol que nos gustará más o menos, paraliza el mundo, o una buena parte del mundo, pero aún con esas dificultades vamos a visitar por lo menos este año 500 organizaciones y seguramente el año que viene el resto de las que falten, para no solo explicitar qué está pasando en el país y en cada departamento, sino también recoger la demanda popular, recoger el sentir del pueblo, porque si el pueblo está sintiendo algo, lo que no puede hacer el Frente Amplio es hacer que no pasa. Si las murgas nos están criticando, lejos de no ir al carnaval, yo he ido todo lo que he podido, hay que ir más al carnaval, porque son lectores de la realidad, como los taxistas. Los taxistas siempre me dicen cuando subo un taxi que ellos perciben el clima que hay en la sociedad. No con exactitud, pero pueden decir si hay alegría, si hay descontento, si hay molestia, y eso uno lo empieza a percibir. Y cuando ve los resultados, por ejemplo, que en el diálogo social ya hay una propuesta del gobierno, que una buena parte de los posibles futuros jubilados se puedan jubilar a los 60 años, es que estamos cumpliendo con nuestro programa. Y fue dicho en el discurso de Orsi, con claridad. Si en ese diálogo social estamos viendo cómo bajar el lucro de las AFAP, esto no va a cambiar sustancialmente la jubilación de la persona, pero sí es un reclamo histórico del propio Frente Amplio. Discutir una razonabilidad en el lucro de las empresas, de estas empresas en particular. Si en ese mismo discurso el presidente Orsi dice va a haber transferencias únicas a la pobreza infantil para abatir ese flagelo que tiene el Uruguay que hipoteca el presente y el futuro de la nación. Son grandes noticias. Ahora, con respecto a la AFAP, me quedé pensando, ¿qué hay que esperar? Entiendo que el proceso de diálogo social es un proceso que está en marcha, vos no estás participando ahí, pero ¿qué hay que esperar en el sentido de propuesta concreta? Sigo muy de cerca. Y la propuesta concreta con respecto a ese punto, ¿cuál va a ser? Se pueden esperar propuestas audaces. ¿Para reducir el margen de ganancia de las AFAP? Hubo audacia en este discurso. Hubo mucha audacia en este discurso. Pero puntualmente es para reducir el margen de ingreso de las AFAP. Cuando usted la propuesta usted la van a ver, pero claramente sí se busca bajar el lucro de las empresas y sí se busca tener una rentabilidad más alta. Eso es toda una discusión que se está dando en el diálogo social, pero hay un objetivo que está escrito en el programa del Frente Amplio. Es decir, los programas no son un chicle, los programas son programas. Luego, cómo se ejecutan, el gobierno lo viene haciendo bien. Es audaz un gobierno que le coloca el impuesto mínimo global a las empresas que facturan más de 700 millones de euros. Es audaz un gobierno que coloca impuestos a las transferencias en el exterior. Es audaz el gobierno que dice el 40% de mi gasto público adicional va a ir a la pobreza infantil.
Es audaz haber, en el primer año de gobierno, haber reglamentado la ley que se conoció como ley Lustenberg de cuidado de la infancia. Es audaz que el Ministerio de Salud Pública y ACE hayan garantizado que en los hospitales y policlínicas haya medicamentos. Ahora, nosotros Fernando, no nos damos cuenta, pero faltaban medicamentos para enfermedades psiquiátricas crónicas. Faltaban medicamentos. Nosotros tuvimos mucho cuidado en el periodo pasado en no tocar estos temas porque son muy delicados. Faltaba diaformina. Le daban recetas, medicamentos no existentes. Y no es que esperaban 1 o 2 días, que eso puede ser lógico y a mí me pasa en la mutualista. Es que a veces esperaban semanas. todas esas enumeraciones, y podrías seguir haciéndolas porque hubo 20 muchos temas mencionados por Orsi en el discurso, son parte de lo que yo decía. Hay gente que incluso, gente afín seguramente al Frente Amplio, capaz que otra no, que incluso ha dicho en las últimas horas yo no estaba al tanto. Ahora, Comparto. También, durante el discurso y sobre todo en la discusión abierta después, surgieron críticas de gente que dijo, fue un discurso con omisiones y particularmente se aludió a la situación laboral. Vos hablabas de las cifras de desempleo. Ahora, podemos citar otros hechos, ¿no? Hace bien poco, Cervecería y Maltería Paysandú comunicó su decisión de hacer un cierre temporal que manda 100 personas al seguro de paro. Pocos días antes, BASF, Petroquímica Internacional, anunció una reestructura que se dice, todavía esto no se oficializó, podría generar 400 despidos. Más o menos por los mismos días, Sabre, que brinda servicios tecnológicos desde Uruguay para industria turística, anunció 200 despidos. Poco tiempo antes, UKG de software, otra empresa multinacional, anunció cierre. 300 personas que perdieron su trabajo. Alorica, que brindaba servicios de call center para Verizon, estadounidense, despidió a 440 personas y el año había empezado con el cierre de Yasaki. Ahí hablamos del sector directamente industrial con más de 1000 puestos de trabajo en su momento. ¿No le faltó a Orsi ser más claro al momento de asumir que acá hay un problema? Bueno, sería un problema. Y es un problema para los trabajadores que pierden el empleo. Es un enorme problema. Pero sería un problema grande para la nación si no se abrieran empresas. Si usted me dicen, están cerrando todas las empresas y se pierden trabajos, en la historia del Uruguay cierran cientos de empresas todos los años. Y abren cientos de empresas. ¿Cuál es el valor que importa? ¿Cuánto trabajo neto quedó por encima del que había? Quedaron 26.000 puestos de trabajo. O sea, entre los que se perdieron y los que se crearon, hay 26.000 de saldo positivo. Es que no nos duele lo que pasa en estas empresas, nos recontra duele. De hecho, Castillo ha estado hablando de la posibilidad de reglamentar el convenio 158 de la OIT para poder discutir con las empresas distintos tipos de salida. Hay salidas que son realmente duras. Ese es que el no convenio debería vinculado a que las empresas avisen con cierta antelación cuando van a despedir o a se irse. puede discutir, negociar, mejorar determinadas condiciones y a veces no hay ninguna otra opción que cerrar. Eso es verdad. Yo participé de algunas negociaciones duras en mi época de dirigente sindical donde la empresa no podía funcionar aunque no se le cobrara la luz. O sea, aunque la luz fuera cero. Bueno, en esos casos hay muy poco por hacer. Pero en este tipo de industrias que se reconfiguran, que tienen planes de negocios a nivel global, muchas veces van a dejar nuestro país y otros países. Y otras van a llegar, y van a llegar en silencio. Las que llegaron en silencio crearon 11.000 puestos de trabajo. Y los trabajos que se generaron en general fueron 26.000. Este es un dato sumamente alentador. ¿Qué sabemos de la calidad de esos nuevos trabajos? Porque también esa variable importa. Bueno, se está estudiando, pero por un lado son trabajos femeninos, una cantidad. Naturalmente que se precisa un tiempo para estudiar calidad del empleo. Tenemos una política vinculada a los consejos de salarios para que el 25.000 pesista no exista cuando termine el periodo del Frente Amplio. Esa pauta es una pauta diferencial para aquellos que ganaban menos de 30.000 pesos, con lo cual cuando termine el periodo de gobierno no va a haber ningún trabajador de 25.000 pesistas. Luego habrá que pelear para que no haya 30.000 pesistas. El salario mínimo del Uruguay es el más alto de toda América Latina. Y el PBI per cápita, es decir, la riqueza por uruguayo, es la más importante de toda América Latina. Y esto lo hemos construido con sucesivas aproximaciones, no se logró en un día. El salario mínimo es el más alto de América Latina, pero vivir con un salario mínimo, yo no voy a decir que es imposible, pero muy es difícil. Imposible acá, es imposible en cualquier lugar, pero no es lo mismo tener un salario mínimo de $600, un poco más de $600, que tener uno de 200, no es lo mismo. Lo que digo con esto es que el Uruguay ha tenido una política de aumento del salario mínimo y esa tal vez haya sido la política social que más gente haya sacado de la pobreza. Que haya un mínimo por categoría
no digo adecuado porque no es adecuado, pero que se va acercando paulatinamente a lo que debería ser adecuado. Ya que entramos en este terreno, Fernando, dentro de pocos días, el 24 de marzo, se va a conocer el nuevo informe de las cuentas nacionales, ¿no? que entre otras cosas, va a cerrar, digamos, los datos de la actividad económica del 2025, en la que, hasta donde sabemos, o sea, hasta el penúltimo trimestre, hubo un descenso del PBI y hay algunas proyecciones, aquí las ha manejado, por ahora son proyecciones, las ha manejado aquí el economista Germán de Agosto, editor de Economía de la Diaria, que dicen que podría haber una nueva caída en el segundo trimestre, lo que técnicamente instalaría el concepto de recesión técnica. Al mismo tiempo, ligo esto con aspectos vinculados a la actual ley de presupuesto, ¿no? Que en su momento, cuando era proyecto de ley, se anunció, está atada a determinadas proyecciones de crecimiento que hay quienes dicen pueden no cumplirse, lo que generaría, si es que eso se da, un problema en términos de recursos para redistribución y nuevas inversiones e incrementos a futuro. ¿No hay, pese a todo esto que el gobierno señala como logros, luces amarillas en el horizonte en función de este panorama que yo planteo? No hay luces amarillas, hay un mundo roto, hay luces rojas. Si usted ve a Estados Unidos e Israel invadiendo Irán, si usted ve un presidente secuestrado, más allá de cómo haya sido elegido y juzgado en otro país, si usted ve el deterioro paulatino del multilateralismo, particularmente de las Naciones Unidas, si usted ve las relaciones internacionales como un gran problema, probablemente esté viendo el peor mundo que usted haya visto. El peor. Y que yo haya visto. Y yo estoy llegando a 60 años. Eso no lo podemos mirar como si no existiera, como si no impactara en la economía, no solo la uruguaya, en las economías del mundo. Por ejemplo, se está discutiendo el precio del petróleo. Todavía no ha tenido una disparada, pero podría llegar a tenerla. Por ejemplo, se está discutiendo el nuevo orden mundial y las decisiones de otros países que no son Estados Unidos, cómo afectan el precio de la moneda. Y luego eso, cómo afecta a la competitividad. Cuando nosotros hicimos, o cuando el ministro Done hizo la proyección, la hizo con un mundo diametralmente distinto al que vivimos hoy. Veremos ahora cuando cierre el trimestre qué da. Pero también los gobiernos tienen que adecuarse a la realidad. Y a veces la realidad es dura, como fue dura cuando vino la pandemia. Y si hay una adecuación, es un tipo de pandemia diferente. Si hay una adecuación, los que pueden estar tranquilos, que no los vamos a tocar, son las personas que más vulnerables. Es nuestra niñez, es nuestra educación, es nuestra salud, y tendremos que buscar recursos para cubrir gastos que de alguna manera estaban cubiertos a partir de un crecimiento estipulado en algo más de 2%. Tenemos la esperanza que este año 2025 haya cerrado en una tasa algo superior al 2%, y naturalmente que los datos exteriores son alarmantes. Y en este mundo tan condicionado, creer que Uruguay puede generar soluciones solo no es posible. Por eso Uruguay va a presidir la CELAC, por eso Uruguay fue a China a intentar generar mayor comercio exterior, y de hecho lo logró, y cooperación tecnológica, y cooperación científica, y acuerdos de distinto tipo entre empresas uruguayas y empresas chinas. Por eso Uruguay está trabajando en el Transpacífico, por eso Uruguay firmó rápidamente y votó rápidamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que durmió lamentablemente más de 25 años en los cajones de Europa, pero hoy es una necesidad del mundo construir nuevos consensos políticos que nos permitan vivir en un mundo pacífico. Esta zona de América Latina era pacífica hace 40 años. Entonces, no tomar en cuenta estos datos internacionales para ver qué va a pasar en Uruguay es por lo menos negarse a ver hechos que son tremendamente negativos para el mundo, ¿no? Quiero ir puntualmente a otros dos aspectos del discurso de Orsi, no mencionados por ahora, ya en el sentido de medidas concretas anunciadas, algunas que requieren aprobación parlamentaria. Orsi dijo que se enviará en breve el proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto a priori me da la impresión de que en buena parte de la oposición genera rechazo, e incluso en las últimas horas un senador frente amplista, Daniel Casciani, expresó dudas al respecto de ir por ese camino, entrevistado en Radio Carve. ¿Qué hay que esperar ahí? ¿El Frente Amplio tiene la decisión de acompañar ese proyecto que Orsi anunció, o corre el riesgo el proyecto de no generar consenso ni siquiera dentro de la bancada? Está difícil de explicar, ¿no? En el programa del Frente Amplio estaba la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en el programa de la coalición también.
¿Y qué es lo que hace que no haya unanimidad para votar ese proyecto? Bueno, lo han dicho varios dirigentes, la figura del prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Y Díaz, usted dice al que asocian con ese proyecto. Eso es institucionalidad. No me gusta un dirigente del Frente Amplio y no voto un proyecto de ley que yo sostenía que había que hacer. O sea que si ganaban la elección no iban a hacer el Ministerio de Justicia. ¿Cómo le explican eso a la sociedad uruguaya? ¿Por qué le mintieron a la sociedad uruguaya? ¿Por qué le dijeron en noviembre que lo iban a hacer? Y luego cuando llega el turno de votar no lo votan. ¿Cómo le van a explicar esto a la sociedad uruguaya? Porque en algún momento lo van a tener que explicar. El Frente Amplio lo va a votar. Puede haber legisladores, voy a hablar con Cayani, a mí no me lo ha planteado, pero el Frente Amplio tiene una decisión ya desde hace mucho tiempo de la necesidad de tener un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya que estamos me parece que todos nos damos cuenta que hay una necesidad de construir un ministerio que cubra determinados temas con profesionalismo, con dedicación. Y ya Jorge Díaz anunció además que él no iba a ser el ministro, con lo cual no sé cuál es el problema que tienen con Jorge Díaz, nunca he terminado de entender ese odio visceral, esa cuestión que es bien de la derecha, ¿no? Poner a alguien en la mira y apuntarle, y apuntarle, y apuntarle. ¿Qué mal le ha hecho Jorge Díaz al Uruguay, a la nación? ¿Qué cosas tan brutales ha hecho? Más que me parece ser un gran profesional del derecho y un gran fiscal. ¿Qué cosas? ¿Haber votado el Frente Amplio? Bueno, ¿Ser parte del lo que le Frente cuestionan Amplio? es que luego de su pasaje por la Fiscalía, dicen algunos dirigentes opositores, rápidamente se incorporó al Frente Amplio y ponen en duda su profesionalismo al frente de la Fiscalía cuando era fiscal de Corte, pasó, ¿no? por el Partido Nacional y por el Partido Colorado. Ahora bien, no sé dónde está. Claro, no fue fiscal de Corte, Fossati. Digo, en el caso de Díaz Era cuestionan fiscal. eso. Pero ¿y las personas no tienen pertenencia partidaria? Las personas no tienen un cuadro de fútbol. Vos venís del mundo fútbol. Yo no puedo creer que los 100 periodistas de fútbol sean de cuadros chicos. Me da la impresión de que todos tienen la necesidad de elegir un cuadro chico. En un país donde 90% somos hinchas de Peñarol de Nacional, según las encuestas. Con esto, ¿qué te quiero decir? El fiscal lo que tiene que ser es fiscal cuando es fiscal y no hacer otra cosa. Ni actividad política ni ninguna. Pero no deja de ser un sujeto social, no deja de ser un sujeto que cree en determinadas ideas. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, en algún momento, porque fue votado por unanimidad además, ¿se visualizó que partidizaba a la Fiscalía? Yo creo que no. Creo que hay un momento donde ellos lo tomaron como persona a golpear. En algunos momentos me han tomado a mí y en otros momentos han tomado a otros dirigentes, como Pacha Sánchez u otros. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es no entrar en ese barro, porque es la política barata, es la política de insultar, descalificar sin importar por qué, de andar con cómics en los actos políticos. Eso no hay que entrar. Eso es lo que rebaja la política, eso es lo que nos puede llevar a la política argentina. Y nosotros somos el Frente Amplio, somos el partido más grande y con lo cual tenemos la mayor responsabilidad de construir un modelo democrático de discusión. Ahora, sobre este tema el Frente Amplio lo va a votar. No sabemos si vamos a construir los votos, pero los que no pongan los votos tendrán que explicarle a la sociedad por qué no lo hicieron habiéndolo prometido. O sea que en esta respuesta mencionaste a la Fiscalía o mencionamos a la Fiscalía. La Fiscalía de Corte, ese cargo de quien encabeza la Fiscalía General de la Nación, está siendo ocupado por alguien en carácter de subrogante, Mónica Ferrero. Ligo esto con una reunión que hubo recientemente en la Huella de Seregni entre integrantes de las bancadas y autoridades del gobierno, la bancada Frente Amplista y autoridades de gobierno, porque al final de esa reunión, el mismo senador mencionado antes, Cayani, adelantó que se va a convocar a un diálogo multipartidario para cambiar las autoridades de varios organismos y se interpreta que la negociación podría incluir también la Fiscalía de Corte. Como presidente de la fuerza política, ¿estás participando de conversaciones? ¿Hay posibilidad de que el sistema político uruguayo, con el oficialismo actual siendo mano, como se dice, lidere un proceso que permita construir esos acuerdos y regularizar la conformación de organismos que hace mucho se deben la renovación? Sí, concuerdo totalmente. De hecho, estuve en la reunión con Carolina Cose y con los ministros y con los parlamentarios todos y acordamos que este sea un tema para el año. La renovación no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino de los organismos de Contralor, de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que el sistema político tiene que tener la madurez para nombrar, que es lo que la Constitución nos pide. Si no lo hacemos, hay mecanismos alternativos. Cuando decís de Contralor, ahí entran el Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Contencioso Administrativo también,
Y a eso se le sumaría fiscalía. ¿Son esos 4 o puede haber algo más? Y los cambios que puedan haber en la Suprema Corte de Justicia, por jubilaciones. Yo creo que el sistema político durante mucho tiempo pudo acordar sobre estas circunstancias. De hecho, nombró 2 fiscales de corte. Ahora, la cuestión es tener esa madurez, que más allá de las diferencias políticas logremos encontrar una persona que tenga la ecuanimidad para dirigir, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación. ¿Se puede hacer? En Uruguay se debería poder hacer. El diálogo es lo suficientemente bueno como para poder hacerlo, pero al mismo tiempo generan tantos ruidos afuera que luego se complica para alcanzar acuerdos que son fundamentales para el cumplimiento de lo que la Constitución les coloca al Parlamento. Entonces, digamos, trabajar en esto es una obligación, otro imperativo moral del Frente Amplio. Si lo vamos a lograr o no, no depende exclusivamente de nosotros. Pero en el periodo pasado, cuando Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional, nos planteó la posibilidad de hacer propuestas para cambiar el fiscal de corte, nosotros aceptamos. Luego no llegaron las propuestas, luego no hubo posibilidad de acordar, pero sí tenemos esa voluntad, estando en la oposición o estando en el gobierno, de hacer los cambios que hay que hacer en todos los organismos, ¿no? Volviendo al discurso de Orsi, uno de los anuncios que llamó la atención, o por lo menos al equipo de la diaria le llamó la atención, y otros medios lo destacaron, fue el de la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad con alto nivel tecnológico orientadas a criminales de alta peligrosidad. Para empezar, llamó la atención porque, por lo menos en la exposición de la línea de trabajo en el ámbito carcelario que viene desarrollando la titular del INR, Ana Juanche, eso no se estaba planteando antes de este discurso. Capaz que sí habíamos escuchado propuestas similares desde partidos de la oposición y hasta donde yo sé eso tampoco estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio. Asumo que de repente se me escapa algún detalle, pero yo por lo menos no lo recuerdo. ¿Cómo se explica que el presidente de esa forma, ante la Asamblea General, lo anuncie? Bueno, el presidente constata que hay un problema, lo constata también el Ministerio del Interior, particularmente cuando se atrapa personas que tienen alta incidencia en el exterior y que no habían encontrado ni un solo lugar donde poderlos tener con cierta aislamiento, perdón. Y bueno, se vio la necesidad de que en un país donde estaba trabajando el crimen organizado, donde acá cerquita pudimos detectar la construcción de un túnel para robar la bóveda de un banco, eso se sigue en el proceso de investigación, donde la investigación, la inteligencia del Uruguay logró atrapar a los principales narcotraficantes que que dirigían bandas en el Uruguay. Como consecuencia de esto, el presidente entendió que hay que construir estas cárceles y me parece que es un objetivo compartible por todos. Luego también hay que trabajar sobre cómo se mejoran los derechos humanos de aquellas personas que hoy están privadas de libertad, que tienen condiciones pésimas de vida. Y todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo y con las limitaciones que planteé de un mundo que coloca desafíos todos los días, ¿no? Pero hay que hacerlo. Empezaste esta entrevista destacando determinado mensaje vinculado a la defensa de la justicia social como concepto hecho por el presidente ante la Asamblea General. Valoraste ayer en conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio que este gobierno lleva adelante políticas para cambiar la vida de la gente que más lo necesita, pero volviendo a la cuestión de la opinión pública, aparecieron en las últimas horas diversas encuestas que dan cuenta de que crece la desaprobación a la gestión de gobierno. Una muy reciente de Cifra dice que 31% aprueba y 46% desaprueba. Una de Factum dice que 37% aprueba y 41% desaprueba. Ahí la distancia es bastante más corta. Y una anterior de Opción considera que entre personas que dicen que la gestión es mala y muy mala hay 38% y quienes dicen que es buena o muy buena son 23%. O sea que también da un saldo negativo. ¿Cómo se explican esos resultados en las respuestas de la gente, por lo menos en estas 3 encuestas, cuando desde el Frente Amplio, en tu caso vos lo has dicho aquí, se enumeran tantas cosas positivas hechas en el año y poquito que va de gobierno? Bueno, en principio la evidencia, la encuesta, sirve para ver una foto de un día o de un mes, y al mismo tiempo sirve para saber que hay que modificar esa foto. No las políticas, porque yo con las políticas del gobierno estoy más que contento. Con el discurso de Yamandú enumerándolas, me siento muy satisfecho, me siento muy orgulloso del gobierno que tenemos porque nos podemos mirar a la cara y decir supimos cumplir. Luego, si no le estamos llegando a nuestros compañeros, tenemos un problema nosotros. Eso no es atribuible a la derecha,
si no le estamos llegando al 30% de los frentamplistas que desaprueben una gestión de gobierno con todo lo que se ha hecho y con todo lo que se va a hacer en el 2026, es que estamos teniendo un problema de cercanía. Por eso te decía lo del FAT Escucha, lo de entrevistas con los comités de base, con las coordinadoras, distribución de material en los barrios, puerta por puerta, como si fuera una campaña electoral, porque claramente tenemos un distanciamiento con nuestra base social. Y esto es más grave que cualquier resultado de cualquier política. No es un concepto nuevo ese, ¿no? Uno lo ha escuchado, por ejemplo, en el cierre del ciclo anterior de gobierno. Pero cuando uno lo capta en el primer año de gobierno, tiene 4 años para recuperarlo. Nosotros tenemos mucho tiempo para recuperarlo y muchas ganas de hacerlo. En esa reunión con los senadores y con los ministros quedamos de salir este año a partir del mes de abril. Y vamos a ir localidad, por pequeña que sea. En el FAT Escucha anterior visitamos 307 localidades, donde vivían más del 96% de los uruguayos y uruguayas. Y pensamos tener el mismo nivel de intensidad. ¿Esto es para grabar en piedra lo que hemos hecho? No, esto también es para ver cuáles son las demandas que hay. También cuáles son las obras que se van a hacer en ese departamento. Cuál es la llegada de los distintos ministerios a cada una de las localidades o ministerios. Pues si estamos gobernando para la gente, pero nos perdimos de vista que hay que gobernar para la gente y con la gente, con la gente es tan importante como para la gente. Ahora, ¿alcanza con poner el foco en ese sector del electorado eventualmente frente amplista que hoy muestra inconformidad? No solo frente amplista. ¿Qué pasa con el resto de la población? No solo frente amplista. Nosotros hablamos con todos. Pedimos entrevista a la ARU, la Federación Rural, a Un Solo Uruguay, a entidades industriales, a pequeñas organizaciones empresariales del interior del país, a los centros comerciales de cada uno de los departamentos, a las cooperativas de producción, a los colonos, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones vinculadas a la discapacidad. Nuestro estado de ánimo no es solo hablar con los frente amplistas, pero tenemos una primera obligación. A los frente amplistas les tiene que llegar por el Frente Amplio la totalidad de la información, porque nosotros somos presidente del Frente Amplio. En el caso de Yamandú, es presidente de todos los uruguayos y le habló a todos los uruguayos. Y eso a mí me da mucho orgullo, porque es un concepto que se instaló en el 2005, que el presidente era el presidente de todos los uruguayos y uruguayas, los que habían votado a Tabaré y los que no lo habían votado. Y acá en este caso vuelve la misma historia. Orsi no es el presidente de los Frente Amplistas, es el presidente de todos los uruguayos. Pero nosotros sí somos el presidente de los Frente Amplistas, de la fuerza política que nuclea a los Frente Amplistas. Y una primera obligación que tenemos es llegar a esos Frente Amplistas. Pero luego hablamos con el resto de la sociedad. Y lo que aprendimos en esa gira que duró 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. 7 veces visitamos a cada departamento. Fue muy positivo. Y claramente que nosotros tenemos que enfrentar, por un lado, el mundo que decía, y por el otro lado, un conjunto de cosas que uno no puede creer que la diga el gobierno anterior. El gobierno anterior está asustado por los números de homicidios. Dice, yo no sé si el gobierno no se da cuenta de los números de homicidios, pero ¿acaso no han leído la cantidad de homicidios que tenían en su periodo de gobierno? Fue el quinquenio con más homicidios de la historia del Uruguay. La oposición está preocupada con la planta de Casupá, pero ¿acaso no han leído los informes de los científicos, de los académicos, de los ambientalistas, del desastre que hubiera sido para Uruguay el Plan Neptuno? Y claro que hicimos lo que teníamos que hacer. Hacer Casupá, fortalecer aguas corrientes, hacer una represa en el Solís Chico para garantizar agua potable para un mundo de gente que ahora vive entre Jauregui y un poco más allá de Costa Azul. Entonces digamos, claro que estamos cambiándole a la gente y encontramos una joda en Cardama con unas garantías que eran truchas y no vacilamos, no le echamos la culpa a nadie, pero sí hubo desatenciones. No puede ser que un gobierno, un estudio tan serio como del Piazzo, le diga, esta empresa funciona a los ponchazos y acepte una garantía trucha que en donde había un banco, había una inmobiliaria. Entonces también tienen que tener un poco de vergüenza. Cuando van a decir cosas de este tipo, también tienen que sentir un poco de vergüenza. Le dieron un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado. Se juntaron 20 personas para mentirle al Parlamento del Prado. Y esos le dicen al gobierno que miente. ¿En qué mintió el gobierno? Ahí te estás refiriendo a los pasacalles que aparecieron en las últimas horas, ¿no? Delgado me dijo que no son del Partido Nacional. Que dicen el gobierno te mintió. Yo le pregunté a Delgado, lo tenía al lado, esto es del Partido Nacional, porque si es del Partido Nacional nosotros no íbamos a sacar ninguno. Pero no solo el gobierno no mintió, ha dicho cada cosa que iba a hacer. Hasta ahora no han podido decir en qué mintió Fernando, el gobierno. Quiero volver a pero no dejan aspectos. de ser insultantes, ¿no?
agraviantes. Quiero volver a algunos Entonces, aspectos. hay que saber que al Frente Amplio se lo puede discutir, se lo puede increpar, se le puede cuestionar determinadas decisiones, pero no nos llevan a los ponchazos. No nos llevó a los ponchazos el momento más duro del Uruguay del 70 para acá, que fue la dictadura. Fernando, y nos masacró. volviendo al presente. Nos masacró. Yo quería comentarte un par de cosas que se desprenden de lo dicho por Orsi. En esta lógica parte de un gobierno que va midiendo el grado de avance o cumplimiento de sus compromisos expresados ya en campaña, ahora ya como fuerza de gobierno, ¿no? Bueno, dentro de las enumeraciones, hay cosas que las has mencionado acá. Hay muchas medidas puntuales tomadas con respecto al sistema de salud, hay otras vinculadas a cambios en la estructura impositiva. Ahora, uno compara eso con la reforma de la salud del primer gobierno del Frente Amplio, que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, o la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio, que estableció una serie de cambios, entre ellos la instrumentación del impuesto a la renta de las personas físicas. Y se pregunta, o por lo menos me pregunto yo y lo asumo, estos cambios que da la impresión de que aluden a cuestiones más puntuales, ¿no se quedan cortos? Esa base de disconformidad del electorado frente amplista, ¿no estará asociada a que se identifica que faltan reformas más de fondo? Bueno, va a haber una de la seguridad social, va a haber una del transporte metropolitano. ¿Las equiparás con aquellas que mencioné? No, las que hicimos ya las hicimos. Pero digo, ¿tienen el mismo peso? Uruguay crecía a tasa de 5, 6, 7 y hasta 8%. Vivíamos en otro mundo. No habían estas guerras que hay ahora, ni América Latina vivía un momento de tanta incertidumbre. No estaban hackeados los organismos multilaterales. Habíamos encontrado un país en ruina. Y el Frente Amplio tuvo la habilidad de construir un gobierno de grandes mayorías para construir reformas estructurales profundas. Ahora, ¿qué se propone el gobierno sobre la reforma de la salud? Profundizarla, y ya de hecho lo está haciendo ACE, lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, con nuevos derechos a la salud, con cosas que no se hacían hasta ahora. Ahora cualquier persona va a poder colocarse de gratis un desfibrilador, un cardiodefibrilador, que hasta ahora no era así. Fuimos construyendo más derechos sobre las bases de las reformas. A la reforma tributaria del 2008 le colocamos esta nueva adecuación tributaria, nuevos impuestos vinculados a las empresas multinacionales y a las transferencias en el exterior. Eso es un gobierno de izquierda. Porque después yo te pregunto inmediatamente, ¿qué otros gobiernos están haciendo esto en el mundo? ¿Qué otros gobiernos toman como prioridad la justicia social y que paguen más los que tienen más para que los que tienen menos accedan a derechos, sobre todo nuestras niñas y niños? Eso es lo que define un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda no miente. Un gobierno de izquierda dice lo que está haciendo. Incluso le cuenta a la población cuáles son las dificultades que encuentra. Y una de las dificultades que encontramos, y no la hemos colocado como excusa en ningún caso porque hemos aplicado las políticas que habíamos prometido y la gente nos votó para hacer eso. El programa del Frente Amplio habla de estas transformaciones, que Yamandú le puso la revolución de las cosas simples. ¿Te conforma ese eslogan? A mí sí. Cuando un niño puede acceder a un bono escolar, cuando puede seguir al seguimiento de una maestra comunitaria, cuando puede pasar por la escuela y la escuela pasar por un niño, hay ahí un hecho revolucionario. Cuando en secundaria haya becas Butiá por la cantidad necesaria, 70.000, y cada muchacho acceda al doble de lo que está accediendo ahora, de 12 a 25.000, probablemente la tasa de aprobación de secundaria aumente sustancialmente. Esas son pequeñas revoluciones, pero que le cambian la vida a la gente. Cuando el bono crianza aumente 50%, la tarjeta Uruguay Social, cuando se atienda a los niños desde que nacen en el Hospital Pereira Rosell o cualquier hospital del país y se los siga los primeros 4 años para que tenga una vivienda adecuada, para que acceda a la salud adecuada, para que tenga la alimentación adecuada, estamos pensando en el presente y en el futuro del Uruguay. ¿Estas serán transformaciones profundas? Claro que lo son. Son humanistas. Las transformaciones de izquierda son humanistas. Bueno, hay otra lectura que es el Frente Amplio gobernó más de 15 años de este siglo y va por su primer año y sigue habiendo en Uruguay amplios sectores de la población que precisan 2.500 pesos para empezar mejor las clases. Sí, pero ¿cómo encontramos? Pues la pregunta es, siempre el campeonato es cómo se empieza. Encontramos un país que tenía una cantidad de pobres cercana al 60% de 2005, nuestras niñas y niños, 2004. 2004. Y hoy, si se midiera de la misma manera, tendríamos 17. O sea, la bajamos 2/3. No es que no hicimos nada. La pobreza general tenía 40%, le llegamos al 8%.
Las trabajadoras domésticas trabajaban por lo que les quería pagar el patrón. Hoy tienen un convenio colectivo y por primera vez en la historia categorías. Los trabajadores rurales no tenían 8 horas. Y no solo hoy tienen jornada de 8 horas, sino que en este convenio, que pasa por abajo del radar, tienen beneficios extrasalariales. La primera vez en la historia. Y no sé cuántos casos hay en el continente. Se firmó por primera vez en este gobierno un convenio colectivo entre la policía, el sindicato de la policía y el gobierno nacional, que tiene aumentos salariales, pero tiene otros beneficios, temas vinculados a la salud mental de los policías. Es decir, las cosas que están pasando en el Uruguay son verdaderamente transformadoras. Solo no las ve quien no las quiere ver. Si usted me dice, ¿es lo mismo que la transformación energética? No, la transformación energética ya la hicimos y seguramente hay que profundizarla. Pero hay que mejorar cuestiones que hacen a la calidad de vida de la gente. Y una de ellas es el salario real, que ya lo hicimos. Otra de esas es la creación de empleo, que ya los hicimos, 26.000. Y no hay revolución mayor que tener un empleo, un trabajo. Porque no es solo un ingreso salarial. Es cómo socializan las personas dentro de un país. Pongo un punto ahí, Fernando, por lo siguiente. Nos queda poco tiempo de entrevista y en esto de contrastar lo que el gobierno destaca como logros con el sentir de distintos sectores de la población, quiero tomar algo que vos mencionaste al comienzo, cuando sobrevolamos eso en lo que ahora nos detuvimos durante más tiempo. Mencionaste, bueno, lo que cantan las murgas, dijiste a la pasada en un momento determinado. Este carnaval ha sido un carnaval, por lo menos en Montevideo, a veces decimos carnaval como si fuera de todo el país, se sigue en todo el país, pero hay expresiones muy distintas en otros lados, pero el montevideano, que es el más seguido, ha sido un carnaval muy rico en discusiones con respecto a lo que significan las gestiones del Frente Amplio. Ha habido muchas críticas, ha habido discusiones hasta existenciales, qué implica ser de izquierda, si el Frente Amplio lo está haciendo o no lo está haciendo, y podría seguir enumerando. En ese sentido hubo, qué sé yo, en el caso de Cayo la Cabra, recién fue la noche de fallo, terminó quinta, ¿no? Una canción final ahí cerquita del cierre del espectáculo que se preguntaba qué es hacerle el juego a la derecha. A propósito de eso, hace poco estuvo en TV Ciudad el director y letrista de La Murga que ganó, Doña Bastarda, que dijo que esa composición de Cayo la Cabra le hubiera gustado escribirla a él, habló de Emiliano Tuala, y agregó, metiendo lentes generacionales en esta discusión, de la conexión del gobierno con distintas demandas de la sociedad. Hay una generación de gurises que están diciendo que ya no alcanza con decir simplemente que es mejor votar al Frente Amplio que a la derecha. Y agrego yo, esa gente nació ya con el Frente Amplio en el gobierno y ha visto casi siempre gobiernos frenteamplistas en Uruguay, de modo que quizá está en algunos casos asocian el Frente Amplio a un cierto concepto de statu quo. ¿Qué está haciendo el Frente Amplio para conectar con esa parte de la población? Pues primero que comparto la reflexión de Emiliano, en el sentido que la izquierda no puede considerar nunca el conformismo de que somos un poco mejor que la derecha, porque lo que somos es completamente distinto. Hay dos proyectos de país. Y esos dos proyectos de país, si no lo podemos poner en valor, por ejemplo, llega el gobierno de la calle, encuentra déficit fiscal, ¿qué hace? Baja 15% el gasto público en todo, incluyendo el gasto público social. ¿Qué hace? Baja el salario de los trabajadores públicos y privados durante 3 años, 45 jornales perdidos. Llega un gobierno del Frente Amplio, encuentra el mundo que encontró, aumentan los salarios, hay más gravámenes a los ricos, distribuye entre las personas que tienen más. Acá hay dos proyectos de país que son conceptuales, el de la izquierda y el de la derecha. Finalmente algunos se definirán más derecha. ¿Es lo mismo toda la derecha? No, no es lo mismo toda la derecha. Nunca lo pensamos. Ahora, lo que dice Emiliano, y bueno, también el letrista que Cayo la Cabra, es que es necesario tener una conexión con las demandas de la nueva generación y con el mundo nuevo, con el cambio de época. A muchos de nosotros que tenemos 60 años, yo los cumplo el mes que viene, nos cuesta entender el cambio de época. No lo podemos procesar a la velocidad que lo puede procesar Emiliano y otros integrantes del carnaval y de la sociedad uruguaya, mis hijos. Y eso el Frente Amplio tiene una obligación de pensar. Yo ayer planteaba, el Congreso del Frente Amplio tiene que discutir la evaluación del gobierno y la perspectiva de los próximos años, pero tiene que discutir la izquierda que se precisa en el Uruguay para los próximos 30 años. Este es año de Congreso del Frente Amplio. Este es año de Congreso. Y ese Congreso no es solo un Congreso evaluativo, es un Congreso que se tiene que imaginar el Frente Amplio que se precisa para seguir transformando la sociedad, que va en dirección a lo que plantean los letristas, que es: no me conformo con decir esto es mejor que lo otro.
Dame un proyecto político que me permita soñar, que me permita tener utopías, que me permita ser antiimperialista, que me permita resolver los problemas que la sociedad les genera angustia, que nos genera angustia, que les permita bajar el tiempo de espera en el transporte, que le come una parte de la vida fundamental a los uruguayos y uruguayas para llegar a su puesto de trabajo. Estas cosas hay que pensarlo justo, pero lejos de enojarnos con las murgas nos ayudan a la reflexión. Porque finalmente, vos podés decir la murga interpreta el sentir popular del Uruguay, no, pero de un sector del Uruguay y básicamente de un sector que se define de izquierda, sin duda. Entonces yo fui a ver la mayoría de estas murgas. La vida a veces no me da, a veces llegaba a tercera hora o a cuarta hora, pero cada vez que pude fui al tablado, donde se ve de otra manera. Es decir, yo entiendo el hecho cultural, todos los hechos culturales, como hechos que ayudan a la izquierda a repensarse. Ojo con pelearse con las verdades, porque también nos dicen cosas que faltan, y nosotros somos conscientes de las cosas que faltan. Pero ojo también con quienes hacen estas críticas, no viendo las enormes diferencias entre el proyecto de la izquierda y el proyecto de la derecha. No solo en el papel de los programas, en la concreción de las políticas, porque cuando llegó el Frente Amplio, no solo nos redujo el 15% del gasto público, sino que aumentó el gasto público, colocando el impuesto a los que más tienen. Para cerrar la entrevista, Fernando, y ya eso que mencionaste... es desarrollo con justicia social. Ya que de nuevo, es una obligación moral la justicia social. Ya que mencionaste el Congreso del Frente Amplio, sobre el cierre, está previsto que después del Congreso vengan las elecciones internas. ¿Es un hecho que vas a ser candidato para un nuevo periodo al frente de la fuerza política? En todo caso, si me decís, eso todavía no se sabe, ¿cuándo va a estar clara tu decisión? No, si hay consenso como hubo en la elección pasada, sin dudas. No lo dudo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, tuve apoyo suficiente de sectores del Frente Amplio que me permitieron pensar que podía ser el presidente de todo el Frente Amplio. No fuiste candidato único, pero no sí fui tuviste candidato un único, respaldo pero amplio. había mucho consenso. Bueno, si ese consenso se da de la misma manera, no tengo ninguna duda, es mi lugar, es el lugar que más orgullo me da. Yo podría haber tomado otros atajos en cuando terminó la elección nacional y sin embargo opté por cumplir que iba a estar 5 años. Si el Frente Amplio me vuelve a proponer estar un periodo más, voy a estar con mucho gusto. Desde los lugares que me da más orgullo estar, es en el lugar que siento que más le aporto al Frente Amplio, porque además hemos construido un gran colectivo. Porque cuando uno dice el presidente, se imagina una persona sola, pero imagínense que en mi equipo está Daniel Mariño, una persona que piensa muy lejos, un muchacho de 40 años, un hombre de 40 años, tremendamente profundo, tremendamente reflexivo, que le aporta el pensamiento crítico del Frente Amplio. Está Verónica Piñeiro, que es la vicepresidenta del Frente Amplio, que ha sido complementaria porque es de otra generación a la mía, nos ayuda a pensar desde otro mundo, como estos dos compañeros. Hemos construido presidencia de las comisiones muy sólidas. Eso sería como el equipo de la presidencia, con las presidencias departamentales del Frente Amplio. Entonces, construir ese equipo dio mucho trabajo. Y lo hemos construido. Y con ese equipo fuimos capaces de visitar más de 2.000 organizaciones sociales, visitar todos los comités del Frente Amplio del Uruguay, visitar todas las coordinadoras, visitar todas las departamentales. Naturalmente que si ese equipo se fortalece aún más que lo que precisamos pensando en este Frente Amplio del futuro, podemos, creo yo, desde ahí aportar. Y para cerrar la entrevista, si te propusiera la fuerza política o alguien te impulsara ser candidato común a algún cargo, no sé cuál, en 2029, ¿eso te interesa o podrías llegar a pensarlo en las elecciones nacionales del 29, hablo? En principio no. ¿Por qué? Porque entiendo que acá es donde aporto más. Para el resto del sistema político, probablemente los presidentes de los partidos tengan un papel. En el Frente Amplio tiene un papel muy importante, y tiene un papel que aporta a la cohesión y a la unidad del Frente Amplio. Y si en eso estoy aportando, que creo que estoy aportando, después el juzgamiento es ajeno, mi papel más importante debería estar ahí. Luego, si hay consensos muy amplios, tendré que reflexionar, porque todos tenemos que reflexionar, pero si yo tuviera que decidir, si yo tuviera libre albedrío, digamos, que lo trato de mantener siempre, mi opción es terminar la presidencia del Frente Amplio del próximo periodo. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por la visita a la mañana de la diaria. Un placer, y si me dejás pasar un aviso, el 26 de marzo va a estar el acto del Frente Amplio del aniversario del primer acto donde habló el general Seregni, va a ser frente al Club Arbolito en La Teja, y va a actuar precisamente una murga de jóvenes de San Carlos. Estamos pensando en eso de la voz del interior, de cómo se lee esto del Carnaval del Interior, y la murga Diablos Verdes, que es una murga tejana, es en cierta medida
un homenaje al presidente Tabaré Vázquez, a nuestro querido amigo, a nuestro querido compañero, al legado que nos dejó una figura tan amplia, tan importante, que fue el primer intendente de Montevideo, el primer presidente de la República, pero también es un acto de fortalecimiento y lanzamiento del Frente Amplio a esta gran campaña del FAT Escucha, a esta gran campaña de la escucha activa, a esta gran campaña de atender las demandas que puedan existir en la sociedad y de conversar con los oídos bien abiertos, porque finalmente eso fue la creación misma del Frente Amplio, tener oídos abiertos al resto de la sociedad. Gracias, Fernando. A las órdenes, un abrazo.